Toda la revista habla de esto. El tema es Bararduk y Ander Zel. Bararduk y Ander Zel protagonizarán la película titulada Bir Başka Aşk, que se rodará en el distrito de Cesme durante el verano. El encuentro de ambos causó un gran impacto en los medios y revistas del mundo. Netflix llegó a un acuerdo con 2 estrellas para su nuevo proyecto. El guapo actor Bararduk y Ander Zel, que fascina a todos con su pura belleza, se unen. El encuentro de 2 actores famosos también entusiasmó a los aficionados en el extranjero. Según la noticia, Bararduk y Ander Zel trabajarán juntos en la película titulada Bir Başka Aşk, que se rodará en el distrito de Cesme durante el verano. La fase de preparación ha llegado a su final. Se están realizando los últimos preparativos antes del rodaje. Los rodajes, que continuarán durante todo el verano, han entusiasmado a los fans de los 2 nombres famosos. Especialmente parece que los comentarios que reflejan el entusiasmo de los fans de Ander Zel y Bararduk en el extranjero han aumentado en las redes sociales. En el proyecto que se transmitirá por Netflix, verás la historia de los personajes Ege y Asl. La película, cuya historia fue escrita por Ceylan Naz, se destaca como una historia de comedia romántica. Baris Arduk volverá a la comedia romántica. Bararduk, que se hizo famoso con la serie de televisión Kiral Kask, volverá a las comedias románticas después de un largo descanso. Para Ander Zel, los proyectos de comedia romántica siempre han dado muy buenos resultados. En esta película encontrarás una impresionante historia de amor que comienza con los personajes Ege y Asl, amigos de la infancia, que se unen después de muchos años. Bararduk, padre de una hija maravillosa además de su actuación y romanticismo, derritió corazones una vez más. Bararduk, quien se hizo un nombre por su feliz matrimonio con Gupse Ozay y el cuidado que siempre mostró hacia su esposa, es uno de los nombres que nunca será olvidado tanto por su buena apariencia como por su actitud caballerosa. Arduk, uno de los famosos matrimonios que vive su vida privada alejado de los focos, se volvió tema de actualidad con las cariñosas palabras que dirigió a su esposa. Gupse Ozay y Arduk, que continúan su feliz relación, se convirtieron en padres por primera vez en 2022. La pareja de actores llamó a su hija Hanasia. Bararduk, que se reunió con los miembros de la prensa por invitación de la empresa de la que es embajador de la marca, respondió a las preguntas. Ventajas de manejo. Respondiendo a la pregunta de un miembro de la prensa sobre si la buena apariencia es una ventaja, Arduk dijo, por supuesto que es una ventaja. Es fiel a su nombre. Pero a menos que dediques suficiente tiempo a tu propia profesión, sigue siendo una ventaja. Ventaja temporal. Entonces, cuando otro periodista dijo, Gupse Ozay debe estar viendo más la desventaja de tu buena apariencia, el famoso actor dijo. En realidad estoy con la mujer más bella del mundo. Bararduk ya había hablado anteriormente de la admiración que su hija Hanasia siente por él. Arduk, que está en la agenda con su romanticismo, volvió a impresionar con las poses que hizo, y fue apreciado una y otra vez con la entrevista que concedió a la revista. Arduk, que nos derritió el corazón con sus fotos con su hija, dijo sobre la bella Hanasia, mi hija es ahora un gran espejo para mí. Poder ver en su cara lo bien que va mi carrera y lo feliz que la hace es probablemente la mayor recompensa que puedo recibir al final del día. Por eso ella es la mayor inspiración para mí. Mi fuente de fortaleza en este momento es mi hija. Él dijo. Hay una película animada que escribí y que llegará a la audiencia alrededor de 2026, una vez que se hayan completado todos los preparativos. Dijo Arduk, dejando a sus fans con grandes expectativas. Tengo miedo a la generación Z. En una conversación con los periodistas, Ozay dijo, tengo miedo de la generación Z. Son muy rápidos, muy inteligentes. Son muy inteligentes y no les gustan las cosas fácilmente. Pero los quiero mucho. El famoso nombre evaluó el sentimiento de maternidad, la maternidad es muy difícil. Incluso hice una película sobre eso. Creo que había un síndrome de la niña de 2 años. Creo que eso ella empezó a actuar de manera extraña. De todos modos, hija mía, te amo. Hay tal algo como el amor entre padre e hija. Yo también era una hija enamorada de mi padre. Cuando él hizo algo, le dijo a su padre. Él se da vuelta y grita papá. También deberías preguntarle a Bar sobre esto, definitivamente se está derritiendo. Estoy escribiendo un nuevo proyecto.
El actor que en los últimos meses presentó al público su película Louisa, afirmó que actualmente se encuentra escribiendo un nuevo proyecto. Actualmente estoy escribiendo un nuevo proyecto. No estoy escribiendo la segunda de ninguna de mis películas en este momento. No puedo decir que no lo haré, pero siento que podría aburrirme por eso. Tal vez. Mañana pensaré diferente, pero ahora mismo estoy escribiendo otro proyecto, dijo. Los periodistas preguntaron, ¿hay cosas en tu vida diaria de las que te aburres y quieres cambiar? A la pregunta, Ozai dijo, no. No me da pereza y me corto el pelo. Soy muy perezoso. Simplemente no soy perezoso cuando se trata de trabajo. Supongo que han pasado 2 años desde la última vez que fui al peluquero. Es broma, un amigo mío viene de vez en cuando y me cuida porque es peluquero, gracias a la ropa y al maquillaje. Soy tan vaga que me gustaría que alguien me vistiera y me maquillara. Maquillaje, se rió. Si tienes confianza en ti mismo, no tendrás celos. Al evaluar el hecho de que las mujeres agradan a su marido Bararduk, Gupse Ozai dijo lo siguiente. ¿Cuántos años han pasado ahora? No puedo dormir por la noche. Broma. No, cariño, no está en mi alma. Creo que se trata de confianza en uno mismo. Si confías en ti mismo, no tendrás celos. Estoy de buen humor, ¿verdad? No me considero hermosa, pero estoy de buen humor. Me considero trabajadora. Pregunta de Bararduk a Gupse Ozai. Tiene músculos y se nota. Gupse Ozai, que el otro día apareció ante la cámara en un anuncio de una marca de pañales, se reunió con los periodistas. Hablando de las escenas en las que Bararduk muestra sus músculos en series de televisión, el famoso nombre hizo una declaración notable al decir que no estaba celoso de su esposa. En las redes sociales tenemos la preocupación de que todo parezca perfecto, excepto una realidad. Las madres más cuidadas son las que no se cansan, las madres que no pierden el sueño. La madre que ve que no duerme dice, ay no. Ella se pregunta, ¿soy una mala madre o una madre inadecuada? Por eso creo que la naturalidad es muy importante. Cuando las madres miran, dicen, sí, yo también experimento esto. Oh, qué bien se sintió. En realidad, esto es natural. No fui una mala madre. Me parece importante que piensen que los demás también se están cansando. No debemos tener miedo de pedir ayuda. El famoso nombre compartió la necesidad de contar con apoyo psicológico y los consejos que le brindan los psicólogos sobre este tema. El apoyo es muy necesario, es necesario conseguir ayuda y no debemos tener miedo de pedir ayuda. Me gusta decir con transparencia, me siento muy miserable, estoy cansado. Esto es bueno para la otra parte y para mí. Decir no puedo dar a luz a 10 bebés, los crié muy fácilmente. No lo encuentro bien. No es fácil, cariño, todos somos humanos y podemos cansarnos. Nos gusta decir no necesito ayuda, pero ni siquiera deberíamos decirlo, afirmó. No son celos, se trata de mi esposa. Ozai también dijo que las escenas en las que Arduk lucía sus músculos en series anteriores no causaron celos entre ellos, hizo la siguiente declaración. No hay celos hacia mi esposa, nunca los ha habido. Tiene más o menos mi edad, así que me adivinaste. Qué lindo, presume sus músculos. Las personas que practican deporte necesitan algo de motivación. No tengo nada de eso. Nunca hice deporte en mi infancia.